No recuerdo el sonido exacto del grito, pero aún lo escucho cada vez que cierro los ojos. Era agudo, breve, como el chillido de una puerta oxidada abriéndose desde el infierno. Aquella noche de Halloween de 1998, en Kansas City cambió mi fe, mi razón y mi alma. No era una historia de disfraces ni caramelos, sino una maldición que vestía hábito y sonreía desde la penumbra. Yo había sido llamado por la diócesis después de que 3 niños desaparecieran en una sola cuadra. Todos coincidían en un detalle perturbador. La última casa donde los habían visto tenía una vieja cruz torcida sobre la puerta y una silueta femenina que ofrecía dulces detrás de una rejilla de hierro. Los vecinos la conocían como la hermana Margaret, una anciana que, decían, había vivido décadas en un convento clausurado, pero su mirada vacía y la manera en que el aire se enfriaba frente a su puerta no eran propias de una mujer de Dios. Aquella casa, decían, olía a incienso y a podredumbre. Cuando llegué, el viento arrastraba hojas secas por las calles desiertas. Cada farol parpadeaba como si la ciudad misma respirara con miedo. Al tocar la puerta, supe que algo en esa casa estaba vivo y que no era humano. Nunca debí entrar, pero lo hice, porque los niños me llamaban desde adentro, y juraría hasta el día de hoy que una voz femenina susurró mi nombre antes de abrir la puerta. Te estaba esperando, padre. Soy el padre Esteban Morel, exorcista de la diócesis del norte de Kansas. Llevo más de 30 años enfrentando aquello que muchos llaman superstición, pero que yo he visto con mis propios ojos: espíritus, demonios, sombras que se alimentan del miedo. Sin embargo, ninguna experiencia me marcó tanto como lo ocurrido en el otoño de 1998, cuando me enfrenté a la llamada Freira Maldita. Esta historia no es una leyenda urbana ni una exageración para asustar a los incrédulos. Es un testimonio que conservo en mis diarios prohibidos, escritos con manos temblorosas y oraciones quebradas. Si decides quedarte hasta el final, escucharás cómo algo tan inocente como una noche de Halloween puede abrir una puerta que jamás debió ser tocada. Antes de continuar, te pido un favor. Suscríbete a este canal si crees que la oscuridad puede habitar incluso en los lugares sagrados. Deja tu me gusta si alguna vez has sentido que alguien te observaba en la penumbra. Y por último, escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este relato. Quiero saber hasta dónde llega la voz de los condenados. Esta no será una historia cómoda. Habrá momentos en que querrás apartar la mirada o pausar el video, pero si lo haces, ella podría notarlo, y cuando lo haga, será demasiado tarde. La llamada llegó al anochecer del 2 de noviembre. El viento arrastraba el eco de los rezos del Día de los Muertos, y Kansas City olía a cera derretida y hojas podridas. Un oficial de policía, con voz temblorosa, me informó que habían encontrado símbolos grabados en las puertas de 3 casas, marcas que yo conocía demasiado bien. En cada una, los padres afirmaban lo mismo. Sus hijos habían salido a pedir dulces y nunca regresaron. El último lugar donde alguien los había visto era una vieja vivienda al final de una colina, frente a un convento abandonado. Todos decían que allí vivía una monja anciana, la hermana Margaret. Cuando llegué al vecindario, sentí que el aire era más denso, asfalto húmedo, faroles intermitentes y un silencio que no pertenecía a una ciudad viva. El crucifijo que llevaba al cuello pesaba más de lo habitual. Siempre lo hace cuando el mal se encuentra cerca. La casa de la vieja Freira era una reliquia del siglo pasado. Su fachada estaba cubierta por hiedras muertas
y una cruz torcida colgaba sobre la entrada como una advertencia. La puerta principal tenía marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir. Al tocar el picaporte, el metal estaba helado, como si hubiese estado sumergido en hielo. Antes de empujarla, noté algo en el suelo. 3 pequeñas calabazas talladas, con velas apagadas en su interior. Una de ellas tenía el nombre Tomás grabado en la base. Encendí una vela bendita y avancé hacia el interior. El aire olía a incienso, mezclado con sangre vieja. Las paredes estaban cubiertas con retratos de santos, pero todos tenían los ojos raspados. El silencio se quebró con un crujido. Venía del piso superior. Subí lentamente, y con cada escalón, el suelo gemía como si protestara contra mi presencia. En el pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz temblorosa. Me asomé y allí estaba, una figura encorvada, vestida con un hábito grisáceo de espaldas. Murmuraba oraciones en un idioma que no era latín. En su mano, una cruz invertida goteaba cera negra. «Hermana Margaret», susurré. La figura se detuvo. Su cuello giró con un movimiento antinatural, como el de un cuervo observando a su presa. Sus labios se movieron sin emitir sonido, pero su voz retumbó dentro de mi cabeza. «Padre, los niños están jugando abajo». Antes de que pudiera responder, las luces se apagaron, y desde el sótano escuché risas infantiles mezcladas con llantos, risas que venían de muchos, pero solo podía sentir 3 presencias. El pequeño grupo de niños, Ethan, Sarah y los gemelos, Luke y Mia, corrían entre las casas, riendo con sus disfraces. El aire de octubre era frío y húmedo, y las hojas secas crujían bajo sus pies. La luna llena se asomaba entre las nubes, tiñendo la noche de un tono blanquecino y espectral. Aquel año, 1998, Halloween caía en sábado. Las calles de Kansas City estaban llenas de calabazas talladas y luces naranjas. Todo parecía inocente, hasta que alguien señaló la vieja casa al final de la colina. «Dicen que ahí vive una monja», susurró Sarah, con los ojos bien abiertos. «Pero mamá dice que está loca». «No está loca», corrigió Luke. «Dicen que come niños». Rieron nerviosamente, sin saber si creer o no. La casa estaba rodeada por un jardín seco y un portón de hierro oxidado. La fachada parecía salida de otro siglo, ventanas rotas, la pintura descascarada y un olor a cera vieja que flotaba en el aire. Pero lo más extraño era que una vela parpadeaba tras una cortina, como si alguien esperara visitas. «Vamos», dijo Ethan con una valentía fingida. «Solo tocaremos la puerta y nos iremos». Caminaron despacio hasta el porche. Un crucifijo torcido colgaba sobre la puerta, cubierto de polvo. Sarah levantó la mano para tocar el timbre, pero antes de hacerlo, la puerta se abrió lentamente, con un chirrido que le heló la sangre. Una figura apareció en el umbral. Era una anciana de hábito negro. Su rostro era pálido, casi ceniciento, y sus ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. «¿Buscan dulces, niños?», preguntó con una voz áspera pero melódica. «Entren, tengo algo especial para ustedes». Los 4 se miraron entre sí. El miedo luchaba con la curiosidad. Finalmente, Ethan dio un paso adelante. La monja sonrió, revelando unos dientes amarillentos. Cuando cruzaron el umbral, un viento helado sopló detrás de ellos y la puerta se cerró sola. El sonido del cerrojo resonó como un presagio. Dentro el aire olía a incienso quemado y algo más, algo metálico. En las paredes había símbolos tallados con precisión y en el centro del salón un altar cubierto por un mantel rojo oscuro. Sobre él, una figura de piedra representaba a un ángel, pero sus alas estaban rotas
y de sus ojos parecían brotar lágrimas negras. «La fe es dulce», murmuró la vieja, «pero el alma de los inocentes es aún más deliciosa». Sara gritó, la vela del altar se apagó, y el silencio cayó sobre la casa como un velo de muerte. La oscuridad envolvió la casa por completo. Solo se escuchaba la respiración agitada de los niños y el lento crujido de la madera vieja. Sara buscó a tientas una linterna de juguete que llevaba colgada en el cinturón. Cuando la encendió, el débil haz de luz iluminó el salón, y todos contuvieron el aliento. El altar ya no estaba. En su lugar había un enorme círculo dibujado con lo que parecía sangre seca. En el centro, una figura encapuchada murmuraba palabras en un idioma imposible. Las velas, que antes eran blancas, ahora ardían con una llama azul, lanzando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. «Ethan», susurró Mia temblando, «¿dónde está la monja?». Pero antes de que su hermano pudiera responder, la figura se giró lentamente hacia ellos. Era ella, la freira, pero ya no era humana. Su rostro se había transformado, la piel parecía de cera derretida, los ojos se habían tornado negros como el carbón, y de su boca brotaba una sonrisa grotesca, imposible, que se extendía hasta las mejillas. «Los niños curiosos siempre encuentran la verdad», dijo con una voz profunda que resonó como si muchas voces hablaran a la vez. «Esta noche en mi casa la ofrenda será completa». La puerta detrás de ellos se cerró con un golpe seco. El crucifijo colgado se volteó al revés. Ethan corrió hacia una ventana y la golpeó con todas sus fuerzas, pero el vidrio no cedía. Estaba frío como el acero. De repente, las paredes comenzaron a respirar. Sí, a respirar. Se expandían y contraían como si la casa misma tuviera pulmones. Un susurro llenó el aire, repitiendo una y otra vez: «Innocentia sanguis, innocentia sanguis». Sara, aterrorizada, levantó su linterna hacia el techo. Lo que vio la hizo soltar un grito desgarrador. Docenas de cruces invertidas y muñecos de trapo colgaban del techo, con nombres escritos en ellos, y entre los nombres estaba el suyo. La monja avanzó hacia ellos, sosteniendo una vela que goteaba cera negra. Con cada paso, el suelo parecía latir como un corazón vivo. Ethan intentó rezar, pero la voz no le salía. Entonces, la vieja extendió su mano huesuda y rozó la mejilla de Mia. «No temas, pequeña, los demonios también aman». El cuerpo de la niña se arqueó violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco. Un rugido gutural llenó el aire. Las luces parpadearon. Y cuando todo quedó oscuro otra vez, solo 3 respiraciones quedaban en la habitación. Cuando las luces volvieron, solo Ethan, Sara y un niño pequeño, Tommy, seguían de pie. Mia había desaparecido. El aire olía a cera quemada y a algo más: carne chamuscada. «Tenemos que salir», dijo Ethan con la voz quebrada. «Ahora». Corrieron por el pasillo, pero cada puerta que abrían los llevaba de nuevo al mismo sitio, la sala del ritual. Era como si la casa los estuviera devorando. Las paredes parecían latir, murmurando sus nombres en voz baja. Sara, desesperada, tomó un crucifijo del suelo y lo apretó contra su pecho. «Dios mío, ayúdanos». Entonces, una risa retumbó desde lo alto. La monja estaba flotando en el aire, con el rostro cubierto de sombras. Su hábito ondeaba como si estuviera bajo el agua. De su boca comenzó a salir una voz que no era suya. «Yo fui sierva del convento de St. Agatha y fui abandonada por la luz. El fuego purificó los muros, pero no mi alma». Ethan comprendió. Aquella no era una mujer, era un vestigio, una posesión. El espíritu de una bruja ejecutada hacía más de un siglo,
que se había infiltrado en el cuerpo de una monja inocente, y cada Halloween buscaba nuevas almas para mantener vivo su pacto. «Tommy, corre», gritó. «Busca una salida por el sótano». El niño obedeció, pero al abrir la puerta, un viento helado lo arrojó hacia atrás. El suelo comenzó a temblar. Del círculo de sangre emergieron manos negras, retorciéndose, arrastrando cuerpos medio humanos, medio sombras. Sara cayó de rodillas, llorando. «No, no puede ser real». Ethan sostuvo el crucifijo en alto. «Vuelve al infierno de donde viniste. Por la sangre de Cristo te lo ordeno». La monja soltó un grito que desgarró el aire. Su rostro se partió como un espejo roto, revelando bajo la piel un cráneo ennegrecido y una lengua bífida que goteaba fuego. Las velas se apagaron todas a la vez. Solo quedó la luz del crucifijo, que brillaba con un fulgor casi divino. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto, hasta que un eco respondió desde el vacío. «El fuego no basta. Yo soy la noche». El suelo se abrió bajo ellos. Cayeron entre polvo y huesos. Estaban en el sótano. Allí, a la tenue luz del crucifijo, descubrieron decenas de pequeños ataúdes, cada uno con el nombre de un niño desaparecido en Halloweens pasados. Y entre los ataúdes, uno tenía grabado el nombre de Mia, aunque ella acababa de desaparecer minutos antes. Ethan comprendió que estaban atrapados fuera del tiempo, en un ciclo que la bruja repetía cada año, devorando inocentes. Sara susurró: «¿Y si el único modo de salir es ofrecer algo a cambio?». El sacerdote la miró, con el terror reflejado en sus ojos. Por primera vez, dudó de su fe. El sótano olía a muerte antigua. Cada rincón parecía observarlos. Cada sombra se movía con vida propia. Ethan apretó el crucifijo contra su pecho, mientras Sara sostenía una vela temblorosa. «Padre, ¿cree que aún podemos salir de aquí?», preguntó ella con la voz rota. «Si la fe no nos salva», respondió él, «que al menos el fuego lo haga». El exorcista comenzó a rociar agua bendita en el suelo, recitando en latín: «Exorcizo te omnis spiritus immunde». Las palabras resonaban en las paredes, pero algo las repetía al revés, con una voz áspera y profunda, burlándose de cada sílaba. De pronto, los ataúdes empezaron a abrirse uno por uno. De ellos salieron los cuerpos de los niños, suspendidos como marionetas, con los ojos vacíos y una sonrisa helada. «Bienvenidos a casa», susurró la voz de la monja. Su figura descendió lentamente desde el techo, envuelta en humo negro, con el rosario derretido sobre su cuello. Ethan sintió que su cuerpo se paralizaba. Era como si una fuerza invisible le apretara el alma. En su mente apareció la imagen de un altar, y detrás una figura vestida de rojo que lo observaba desde siglos atrás. «¿Quién eres realmente?», gritó. «Soy la fe que olvidaron», respondió ella, «la devoción que se volvió hambre». El suelo comenzó a arder. El fuego subía por los ataúdes, iluminando los rostros vacíos de los niños. Sara, desesperada, tomó el crucifijo de Ethan y lo lanzó al círculo de fuego. Un rugido sacudió toda la casa. El cuerpo de la monja se contorsionó, derramando sangre espesa por los ojos. «No puedes liberarte de mí, sacerdote». El exorcista cayó de rodillas, llorando, mientras el fuego consumía las paredes. «Que así sea», susurró. «Si mi alma debe ser el precio, que sea». Entonces se levantó y abrazó a la monja, empujándola al centro del fuego. Una explosión de luz cubrió todo. Los gritos, el humo, las voces, todo desapareció. Cuando Ethan abrió los ojos, estaba fuera de la casa. El amanecer se asomaba en el horizonte. No quedaba nada del lugar, solo un montón de cenizas y el leve eco de un rezo perdido en el viento. Sara estaba a su lado, temblando.
¿Lo logramos?, preguntó. Ethan no respondió. Miró hacia su mano y vio el rosario derretido de la monja, ahora fundido a su piel. En ese instante, un susurro cruzó el aire. Nos veremos en la próxima víspera de Todos los Santos. El exorcista levantó la mirada y por un segundo juraría haber visto una sombra vestida de hábito observándolo entre las ruinas. La campana de una iglesia cercana sonó 7 veces, y el viento arrastró una risa que no pertenecía a este mundo. He realizado muchos exorcismos. He visto demonios disfrazados de inocencia, posesiones que se alimentan del miedo y casas que respiran como si tuvieran alma. Pero aquella noche de 1998 marcó algo más que mi fe. Marcó el límite entre lo divino y lo profano. Desde entonces, cada Halloween escucho el mismo susurro cuando rezo solo en la iglesia. Nos veremos pronto, Padre. A veces, el viento hace que las velas se apaguen sin razón. Otras veces, encuentro dulces en los escalones del altar, envueltos en papel negro. No hay explicación, salvo una. El mal nunca muere, solo cambia de rostro. Si estás viendo este relato, recuerda una cosa. Nunca abras la puerta a desconocidos en la noche de los muertos. Y si lo haces, reza antes de mirar a los ojos de quien llama. Podría ser una anciana o algo que usa su piel para regresar.